esto, que es el Correo Literario, que es la primera revista cómica y que se define como cómica y de sátira, y empiezan a reírse de los políticos del momento. Este periodo, en que ya se domina la litografía, hay una academia fundada, empiezan a forjarse los íconos de Chile, inmediatamente, para poder diferenciarnos de los imperios europeos, y la forma política que teníamos, empezamos a elaborar nuestra propia imaginería, cuestión sobre la cual tampoco había consenso, porque había muchas cosas que nos diferenciaban. Estaban los carreristas, estaban los o'higginianos, estaban los sanmartinianos, estaban la logia lautarina y otros poderes políticos que estaban en permanente pugna y que habían llevado a esta naciente república ya a tener varias guerras civiles y varios encontrones de todo tipo. No hay una fotografía de O'Higgins o de Carrera. Lo que hay son ideas que pasaron de un individuo a otro respecto de una pintura o un boceto. Inclusive de O'Higgins hay un autorretrato, O'Higgins pintado. Pero la imagen heroica que tenemos de O'Higgins pertenece a este hombre, a Fernando Rojas Chaparro, igual que pertenece el retrato del hombre que le da el nombre a esta universidad, Andrés Bello. La litografía, esa famosa de Andrés Bello, la hizo Fernando Rojas Chaparro. En este caso la litografía representa a Benjamín Vicuña Maquena, que este hombre ilustró toda la obra de Benjamín Vicuña Maquena. Pero aquí aparece la imagen como la conocemos. Y aquí hay un dominio, hay un predominio que nos habla de la forma en que se establece una narración gráfica que empieza a tener un correlato respecto de cómo van cambiando las técnicas, de cómo Chile se va urbanizando y cuáles son las necesidades que va teniendo un gobierno que se constituye y que ya no es simplemente un territorio. Y la forma en que se hace esto de xilografía, que es un grabado sobre madera, se saca con buriles, gurias, se saca, pero la máxima gracia que tiene esto, que se destaca mucho, es que generalmente es el mismo artista que escribe los versos, porque todo esto lo que hace es registrar canciones populares, refranes, juegos, sucesos de sangre. Generalmente los sucesos, los fusilamientos masivos de las guerras civiles anteriores quedan registradas en este tipo de publicaciones. Y es por eso que se hace la diferencia en que los medios de comunicación grandes empiezan a corporizarse. Por ejemplo, aparece el Mercurio de Valparaíso. El Mercurio de Valparaíso en su origen era simplemente un boletín que anunciaba los vapores que salían y que llegaban de Europa. Hasta que un día aparece un británico que tenía mucho más ojo comercial y que por el hecho de venir de Europa venía de un capitalismo absolutamente desarrollado, ve las posibilidades que tiene este pequeño boletín que se llamaba el Mercurio de Valparaíso y se asocia con él. Por ejemplo, aquí se da cuenta de un hecho de sangre. También se da cuenta de... Aquí ya hay una narración de cómics, ¿no? Que está explicado en viñetas, hay al menos 4 viñetas que se desarrollan en el tiempo. Y llama la atención también la temática, es muy similar a lo que sería la cuarta hoy día. O sea, suelen titular con temas de sangre. El sexo probablemente con esos monos no tenía mucho futuro todavía. Porque hay que entender de que la publicación en esos momentos cumplía el rol que hoy día tendría Internet y la televisión. O sea, si uno quería enterarse de algo, tenía que aprender a leer o esperar a que alguien lo narrara a uno. Una de las formas de que la gente entendiera lo que pasaba era agregando imagen. Por eso les hablo de la articulación entre la imagen y el texto. El Mercurio del Paraíso, como veo que era buen negocio, ampliar, y hacen exactamente lo que hace la Liga Popular. Se amplían a noticias locales y se convierte en un periódico como hoy día lo conocemos. Funda el Mercurio de Santiago. Y obviamente, como pertenecía a una élite ilustrada que comúnmente iba a Europa, en Europa hace rato ya que existían los magazines, que son revistas de amplio espectro de contenido,
y una vez fundado el Mercurio de Santiago, fundan una imprenta y comienza una revista que se va a llamar Zigzag, en la cual aparece este personaje, que es von Pilsener, que se le adjudica ser el primer personaje de cómic. Y esto, a pesar de que contaban con la fotografía, esta era la forma en que Zigzag mayoritariamente, que era una revista muy grande en formato, muy bien, proponía los temas. En este caso específico es el terremoto. Se enumera para que el lector no pierda la progresión de lo que se está contando. Con Zigzag se crea la gran industria nacional gráfica. Aquí realmente se puede decir que aparece el diseño como tal en Chile, el diseño industrial, en que se necesitan diseñadores, diagramadores, rotuladores. ¿Sabes lo que es un rotulador? Un rotulador es, cuando yo empecé en publicidad, yo rotulaba. Los rotuladores eran los que dibujábamos las letras. Y aquí comienza a diferenciarse las áreas. ¿Por qué? Porque aparecen más publicaciones, aparecen en revistas políticas como Topase, que van a fungir durante casi 50 años, y empiezan a haber una serie de temas que antes no se tocaban y que empiezan a aparecer y que empiezan a constituir una cultura popular, pero una cultura popular industrializada. O sea, cuando estamos hablando de que unas revistas de diferentes temas, de mujeres, de niños, qué sé yo, el Peneca, familia, que hablan de religión, estamos hablando de una cultura industrializada, una cultura popular industrializada, urbana, típica del siglo XX. O sea, si queremos comunicarnos, tenemos que publicar. Y para publicar necesitamos saber, tener todos estos conocimientos, todo este acopio de conocimientos. Entonces ellos empezaban a copiar, pero llega un momento en que empiezan a autonomizarse. Ya no empiezan a usar el referente que se trae de Estados Unidos o de Francia o de Italia, sino que empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Esto es un chiste sobre la evolución sociológica de Latinoamérica. Y este es el tipo de humor que empieza a producirse. Obviamente, este tipo de humorista que pertenece a la escuela de Herbie, Rufino, de Guillo, que hasta el día de hoy podemos encontrarlo en algunas publicaciones en Chile, vienen con esta idea que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a criticar al status quo, a la sociedad, y además pasa algo, la Revolución Cubana. Y ahí este hemisferio, empieza nuevamente una polarización política que durante 60 años había sido una entente política. Yo les hablaba de que se morigeraban los ánimos. Esta vez los ánimos no se morigeran y además se impulsan con este tipo de humorismo, con este tipo de gráfica, y además en Francia hay un movimiento estudiantil muy potente que pone en jaque al gobierno. Todas estas revistas que tenía todo este contenido cultural, toda esta industria cultural, había hecho una industria cultural la que mantenía al mando. La realidad lo que pasa es que Allende es elegido y la gente que trabaja en Zigzag se toma y asume el mando, se toma la empresa y exige que sea nacionalizada. Y en la negociación tratan de morigerar la situación que no les interesa al gobierno y el gobierno se ve obligado a comprar la empresa. Como pueden ver, pese a que uno no se lo imaginaría, es rica nuestra tradición en narrativa visual. Hay varios hitos, como vimos, que han tenido una trascendencia. Esta tradición ha tenido una continuidad, un poco el caso del Temo Lobos con la creación de Mampato, por ejemplo, que es un personaje que toman las nuevas generaciones y que lo llevan al cine. Y un poco con este Condorito Internacional. El paso siguiente y obvio es la multimedia, ¿no? Es la posibilidad de darle interacción, de darle una participación al usuario en lo que está generando, ¿ya? Pero de una otra forma lo que buscábamos era poder valorizar esta parte de la cultura pop como parte integral del diseño y como parte integral de la comunicación gráfica. Y muchas gracias por haber venido.